Bueno, pues ya estamos aquí otra vez. Ha sido un cortito. A ver, aquí me han escrito unas cuantas palabras, más otras que tenía yo, sobre César Requesens. Ante todo decir que es un amigo, un colaborador de esta jornada, porque os voy a explicar rápidamente, ¿no? Esta conferencia es el final de una jornada que la hemos querido llamar, hemos tenido bien a llamarla, Noviembre Mágico y Misterioso. Por lo tanto, esta conferencia es el final de esa jornada. Unas jornadas que han tenido lugar durante 5 semanas consecutivas en diferentes puntos de Granada, en ocasiones sitios desconocidos hasta última hora, porque hemos quedado en un punto de reunión y a partir de ahí nos hemos ido al sitio donde se hacía la conferencia. Sitios realmente impresionantes, algunos muy especiales, sitios secretos, sitios con mucho enigma y con mucho misterio, por cierto, sobre todo el último. Deciros que este Noviembre Mágico y Misterioso se va a intentar repetir todos los años, obviamente, lógicamente, y que esta última conferencia tiene un fin solidario, y esto siempre va a ser así. Bueno, hablar de César Requesens llevaría casi el tiempo de la audiencia, en parte. César Requesens es escritor y periodista. Destacar su historial en La Opinión de Málaga y Granada, y su actual colaboración con Granada Hoy como columnista. Actividad que ha combinado con la producción literaria. Intervenciones en emisoras de radio. Ha hecho diversas colaboraciones como con nosotros, de hecho lo conocimos en el radio. La hibridez entre lo literario y lo periodístico le ha permitido introducirnos en un mercado de un poco algo que se ha olvidado. Es un mercado que tenemos un misterio muy impresionante en Granada, y él un poco lo ha resucitado. Ha resucitado ese misterio, hace visitas y es guía. Bueno, hace concretamente su Granada secreta, hace visitas por esos rincones mágicos de nuestra ciudad que son desconocidos, también visitas subterráneas, y por lo cual lo conoceréis también por esta faceta suya, ¿no? Nos muestra una Granada desconocida incluso para los propios granadinos, ¿no? Por esta razón, hoy ofrece una visión muy particular y muy personal de una persona residente en Albaicín y conocido por algunos granadinos que tienen ya alguna edad, que pudieron encontrarse por las calles de Granada con él. Bernardo Sánchez de Bascuñana, uno de los últimos verdugos españoles, y el llamado nuestro queridísimo verdugo del Albaicín. Ahora, a partir de aquí, César, te doy la palabra y nos hablará de este personaje tan singular y, ¿por qué no?, diferente a todo lo que conocemos. Adelante, tiene la palabra, César. Pues buenas tardes a todo el mundo, muchas gracias por estar aquí y muchas gracias a José Luis por la presentación tan entrañable que ha hecho de mi persona. Vamos a ver, hoy yo planteo un acercamiento a un verdugo desde una óptica afectiva. Sé que la propuesta puede resultar un poco curiosa, pero espero que al final de la charla pues entendáis y sobre todo compartáis conmigo el sentimiento que yo tengo hacia este personaje al que conocí hace ya pues bastantes años, no personalmente, sino su historia, y conforme ha pasado el tiempo cada vez me ha resultado más sugerente y hechizante. ¿Por qué? Primero, por ser granadino. Aquí hasta el año 73, que fue el año de su muerte, tuvimos al verdugo de la Audiencia de Sevilla. Y era un personaje muy querido en su barrio. Curiosamente, a pesar de que todo el mundo sabía cuál era su oficio, ejecutor de sentencias, como él se encargaba de decir, él tuvo una consideración social curiosa
y muy fomentada por su parte. Este personaje, que ya digo que es hechizante, creo que donde mejor se conoce y se retrata, como siempre digo, pues en las charlas, conferencias o en las rutas mismas que realizo por Granada, donde mejor se le conoce es en un maravilloso documental que se hizo sobre él y sobre los 3 últimos verdugos de España, y se hizo concretamente en Granada. El documental sobre el que he investigado bastante, lo he visto muchísimas veces, creo que explica perfectamente esta figura y querría apoyar esta intervención, esta conferencia sobre precisamente el documental. ¿Por qué? Primero porque es de un gran director de cine, Basilio Martín Patino, que tuvo la genial idea de, en el año 73, nada menos, con Franco todavía vivo, lanzarse a la aventura de hacer un documental clandestino sobre los 3 verdugos de España. Lo que hizo fue convocarlos, reunirnos en Granada, y con los 3 hizo pues un recorrido por la ciudad. Contrasta mucho, y ha pasado el tiempo por esta cinta, pero contrasta mucho que tenemos una película en la que salen 3 personajes totalmente siniestros y que, sin embargo, nos provocan poquito a poco, conforme vamos conociendo sus vidas y les vamos conociendo a ellos, nos va provocando ternura. Claro, tener ternura de un verdugo es algo que causa un poco de fricción. Pero yo creo que ahí está precisamente la maestría del director, porque con esa sabiduría fílmica consigue irnos haciendo ver cuál es el drama de estos 3 personajes que van poquito a poco pues desvelando su propia identidad y sobre todo su propio sinsentido, en el sentido de que son personajes pues un poco marginales que se tienen que dedicar a ese oficio no por gusto sino por única salida, y que se encuentran pues ante la disyuntiva de o hacer eso, o en algunos de los casos se encuentran con que si no se dedican a ser verdugos pues se dedican a ser presos. Estos 3 verdugos son Bernardo Sánchez Bascuñana, que era nuestro queridísimo verdugo de Albaicín, Antonio López Guerra, que era el verdugo de Madrid, y después teníamos a Vicente López Copete, de Barcelona. Ahora querría poner un momentito he ido extractando los fragmentos del documental en el que aparece nuestro verdugo Bernardo. También intervienen alguna vez los compañeros, y querría en este primer fragmento que os fijéis en primero el personaje, que es sobre el que yo quiero hablar, y en las apariciones de los compañeros, que veáis el contraste tremendo entre Bernardo y los otros verdugos, que es el tema que yo quiero tratar con vosotros. Un momentito, vamos a ver si se oye bien. Feliz en su casa con patio de naranjos y cipreses, rodeado de pájaros y de sol. Espíritu religioso, patriarca entre los suyos, poeta, el tercero de los verdugos españoles, nació y fue guardia civil en Granada. Don Bernardo es el administrador de justicia, según a él le gusta decir, para cuantos hayan de abandonar este mundo por acuerdo de las audiencias de Sevilla y sur de España. Intenté irme a los franciscanos cuando los conocí. Y sabe usted lo que me dijo el prior: si tú quieres un millón de pesetas, pues para mi alma, yo quiero un millón de pesetas, iba a traerlo aquí para la comunidad.
Comía tranquilamente en mi casa y yo venía aquí precisamente a hacer el Lego, que sé ya lo que es el Lego. Padre es una cosa y Lego es otra. Salí de mi casa con 12 años y me he criado lo mismo, que una parda recta, que es muy difícil cuando un niño sale de su casa, se cría recto. Don Bernardo sabe que cualquiera puede llegar a ser su cliente. Si peca, si la vida le lleva a marginarse. Todos saben quién soy. Todos me respetan y yo respeto. Me piden un favor, soy el primero en hacerlo. Aunque me perjudique, pues lo hago. Todos estos que veo usted aquí gitanos, pues raro el que no dice un favor. Raro. Bien. Creo muy interesante estas imágenes en varios aspectos. Una de ellas es la cotidianidad de un verdugo. O sea, es un señor que se pasa por la calle y, si os habéis fijado, va paseando pues, por la Catedral de Granada y la gente le saluda. No es un hombre apestado de la sociedad, sino que es una persona que está totalmente integrado en su ciudad, en Granada. Y que, de hecho, pues en los recorridos que hemos hecho, bueno, pues, visitando su casa, en la calle Zafra número 3, en el mismo Albaicín, en el Albaicín Bajo, cuando nos acercamos allí, hay mucha gente que lo que nos dice es: ay, pues yo le conocía. Yo conocía a este hombre y, bueno, pues era un hombre que todos sabíamos que era el verdugo y que, bueno, era muy simpático. Claro, lo que te sorprende es que digan de este señor tan simpático, pues eso, que se acercaban, que le tenían como integrado, y si os habéis fijado en las imágenes, aparece con su familia, con su mujer, con su hija, y bueno, pues como una normalidad tremenda. No es un hombre que se le esté asociando directamente a su oficio, sino que se está resaltando su aspecto más personal, su aspecto humano. En este caso, ese aspecto humano creo que es el que le tiene gran valor. Y por eso yo le tengo como el personaje central de casi una biografía que ya estoy empezando a escribir sobre él, porque me parece que tiene la fuerza del personaje, la fuerza de un personaje que por sí mismo habla. Este señor nació en Carrión de los Céspedes, en Sevilla, en 1905. A Granada se vino en 1929. Y falleció en el año 73, en 1973. O sea, él era granadino, aunque nacido fuera. Él mismo lo dice en el documental: tuve una infancia difícil. Él se vio obligado a salir de casa con 12 años, lo cual ya le lanzó a la vida de alguna manera incruenta. Y tuvo, bueno, pues que espabilarse, buscarse pues, las habichuelas, buscarse la vida y dedicarse pues, a lo que podía. Tuvo primero una ferretería y después lo que hizo fue pues meterse en la Guardia Civil directamente. Esa experiencia de buscarse la vida y de ingresar en la Guardia Civil le marca ese aspecto. Es un hombre que sorprende mucho que tenga toda una elaboración personal sobre su oficio. En la contraposición que ahora vamos a ver frente a los otros dos verdugos, él es una especie como de pseudo-intelectual que intenta argumentar o justificar que se dedica a eso por algún motivo personal. No es solamente hago un trabajo, tengo que liquidar en total a 17 personas, que fue las que liquidó en su vida, sino que es que además tiene una construcción intelectual de por qué se dedica a ese oficio. Ahora contaré cuál es la construcción que yo veo que él hace. Él, como digo, se alistó en la Guardia Civil después de haber pasado por la guerra civil. En la guerra civil, pues lógicamente, pues se alistó en el bando nacional y ya tuvo su primera experiencia con la muerte. Él
lo recuerda con mucho gusto, incluso a lo largo del documental. Os recomiendo que lo veáis completo, dura 1h30, pero que merece la pena porque nos va a dar muchísimo de sí en el conocimiento de esta realidad, de que aquí existieron verdugos hasta nada menos que el año 77. En el 75 se acabó la pena de muerte, pero hasta el 77 el último verdugo estuvo en nómina del Ministerio de Justicia. Bernardo recuerda mucho en el documental y después en los libros que se han escrito sobre él, recuerda mucho su primera experiencia de la muerte. Incluso se acuerda que vio cómo le estallaban los sesos al miliciano que le acertó en la cabeza. Eso ya indica que el tema de la muerte no era una cosa lejana para él, era una cosa que incluso lo recuerda con regusto, con cierto regusto. ¿Qué ocurre? Que después de la guerra civil y de ingresar en la Guardia Civil, se quedó sin trabajo. Y no tenía más horizonte que entrar pues, en el cuerpo de ejecutores de sentencias, que era como se llamaba, un eufemismo para llamar al verdugo de la Audiencia de Sevilla. Él dice que su motivación inicial no fue otra que simplemente ganar dinero. Él cobraba 6.000 pesetas de la época por cada uno de sus trabajos. Y en esos trabajos, él ponía el máximo cero. Y aquí es donde está un poco el hecho diferencial respecto a los otros verdugos. Él realizaba su trabajo de una forma vocacional casi. O sea, llega un momento en que se acaba creyendo tanto su papel de verdugo que se convierte en su persona en una función sagrada. Y él lo elabora así. Alguien tiene que hacer el trabajo. Alguien tiene que ser verdugo. La sociedad decide que si alguien ha cometido un delito horroroso, alguien se tiene que encargar de ese trabajo. Y esa función le ha tocado a él. Entonces, como lo elabora él, yo soy un enviado de Dios, que lo que tiene que hacer es aplicar la ley de Dios más implacable, que es el que le hace la paga. Y eso es lo que él se monta en la cabeza, se monta como personaje para, de alguna manera, endulzar el pasaje, endulzar su oficio, como para poderlo integrar en su persona. Porque Bernardo Sánchez Bascuñana tenía otra faceta muy peculiar, y es que él tenía vocación religiosa. Entonces, claro, ya tenemos a un personaje que va creciendo, creo yo, cuando nos enteramos que el que es el verdugo que mata a toda la gente del sur de España, él estaba en la Audiencia de Sevilla, pero estaba encomendado para todo lo que fuera de Madrid hacia abajo, de tal manera que venía a Granada, iba a Sevilla o incluso iba a Canarias, donde fue su última actuación, su último trabajo. Contrasta muchísimo esta función social suya en la sociedad de la época, estamos hablando de la época del franquismo, con un señor que pidió el ingreso en la Orden de los Franciscanos. La Orden de los Franciscanos, ya sabéis que es una orden bastante estricta y, sobre todo, que quería ser monje. O sea, él se quería meter en un convento y pidió el ingreso. Lo dice en el trocito que os he mostrado. Y sin embargo, pues al final no le admitieron y continuó o siguió con su trabajo de verdugo. Fijaros lo que puede ser una persona que tiene sentimiento religioso, pero que se dedica a impartir la muerte. Aquí es donde yo veo en nuestro personaje una necesidad de encontrar sentido a lo que hace, porque es que si no, la contradicción que lleva dentro se le haría insoportable.
Y entonces es cuando él busca esa función divina. Esa función divina que le hace, primero, haces unas tarjetas en las que dice ejecutor de sentencias o administrador de justicia, y después, en el entorno social suyo, él se comporta, primero, con una vestimenta muy para no pasar desapercibido, con sombrero de lancha, con una pelliza y una piel aquí. Vamos, que era un hombre corpulento además, pero que no era una persona que se ocultara, sino era una persona que se hacía visible y que socialmente todo el mundo le iba reconociendo por la calle. Incluso también, como había sido guardia civil, llevaba su pistola dentro del abrigo, pues por si había alguna necesidad. Él seguía yendo con su propia pistola sin ningún problema. Esta función social y esta elaboración suya mental es la que hace que nos pueda contar. Esta vida precisamente es una vida, ante todo y siempre todo, muy egoísta. Y el egoísmo no lo conozco. No envidio a nadie. La vida realmente no es digna de vivirla. Son momentos muy graves, muy difíciles. Tan graves son que yo, siendo ejecutor de sentencia, y el decano de ellos, hoy envidio el que traspasa los umbrales de la eternidad. Dichoso el que se marcha y desgraciado el que queda, porque esto es un valle de lágrimas. En esta vida nadie es dichoso, nada más que el que se propone serlo. Recibo una orden que tengo que salir de viaje, ya sé que es para Héctor. Y entonces estoy ya nervioso, no sabe Dios divino. Bueno, ya habéis visto al personaje hablar de su propia vocación, que es hacer pasar al otro mundo a la gente que se lo merece. Hoy en día, claro, esto nos resulta extraño, pero hay que retrotraerse a la España de Franco, una España en la que la vida era muy diferente y en la que la pena de muerte pues era algo convencional. En el caso concreto de Bernardo, él se inició en este oficio pues teniendo pues una desagradable primera experiencia cuando tuvo que matar a la prima de su mujer. Esa fue su primera intervención, y esta prima de su mujer, él lo elabora de nuevo. Ya os digo, es que es un intelectual, o sea, a mí me parece que es bastante atractivo porque tiene ribetes intelectuales. Y él, cuando le pregunta, ¿tuvo usted que matar a la prima de su mujer? Y dice, yo tendría que matar incluso al mismo Jesucristo, porque si él había cometido un delito, yo tenía que cumplir mi promesa sagrada, y es que aunque fuera mi padre, si era condenado, yo tendría que darle muerte. Lo hizo con mucha tranquilidad. Tenía que matar pues a la prima de su mujer, pues bueno, pues mato a la prima de mi mujer, o sea, sin mayor problema. Esa primera experiencia le hizo, yo creo que una persona todavía más, lo he encontrado por algún sitio de investigación que voy haciendo sobre el personaje, psicópata encubierto. Yo empiezo a ver en su perfil una persona que en el hecho de dar muerte encuentra un sentido personal. No es un verdugo cualquiera, es un verdugo que lo hace hasta con su propio ritual. ¿Cuál es su ritual? Pues como sabe que la persona que va a morir está pasando un mal rato, piensa, yo soy el que le va a trasladar al otro mundo, pues se lo voy a hacer lo más llevadero posible.
Entonces, como era una persona profundamente cristiana, lo que hace es recibir al reo muy amablemente. Varios de los asistentes religiosos, ya sabéis que en todas las ejecuciones con el garrote vil, que era lo que se utilizaba, tenía que haber 5 personas que dieran testimonio de que se había realizado el ajusticiamiento, pues tenía que haber un sacerdote. Los sacerdotes relatan que las muertes o las ejecuciones realizadas por Bernardo eran las que más gratas les parecían, porque el propio verdugo hacía las funciones de sacerdote, recibía al reo. Previamente lo había estudiado físicamente para saber cómo tenía de fuerte el cuello, para saber qué fuerza tenía que aplicar a la manivela. No me quiero poner morboso, sino que es que el tema ya lo es, creo yo. Entonces, él les estudiaba, les miraba se documentaba, por decirlo así, leyendo mucho sobre ellos en los periódicos y haciéndoles un seguimiento incluso para saber si realmente merecían la muerte. Por supuesto que iba a cumplir la sentencia, pero él se tomaba la molestia de decir: voy a voy a realizar la ejecución a una persona que realmente se lo merece. Cuando llegaba el momento del ajusticiamiento, él lo que hacía era, por supuesto, colocar a la persona en el taburete, apretarle el collarín y, sabiendo que la persona pasaba un momento de pánico, lo que hacía era decirle: hijo mío, sé que estás pasando un mal momento y si eres religioso podemos rezar juntos un credo. Empezaban los dos juntos a rezar, el reo se relajaba, se dejaba hacer, y cuando llegaba la palabra creo en Jesucristo, su único Hijo de nuestro Señor, en Cristo, era cuando le daba la manivela. ¿Qué conseguía con eso? Que el reo estaba distraído, estaba relajado pensando que cuando acabara el credo era cuando le iban a dar el matarile, pero él les pillaba desprevenidos, según dice él, los testimonios que se recogen de su oficio, pues para que no sufriera. ¿De acuerdo? Como veis, un personaje peculiar, un personaje yo creo que casi literario, por eso me tiene tan fascinado y poquito a poco me voy metiendo más en su pellejo. Y en ese meterme en su pellejo voy encontrando, pues eso, muchas variables. Una persona muy humana, de verdad. Una persona muy humana que le gustaba la poesía, que le gustaba leer la Biblia, que, como habéis visto en su casa, sus vecinos le valoran y le aprecian. ¿Habéis visto una niña que se acerca a darle un beso cuando él sale con la maleta? ¿La habéis visto? Con la maleta sale cuando le han llamado, lo dice: cuando recibo un telegrama ya me empieza a poner nervioso. Entonces, él se pone nervioso y lo primero que hace es irse a coger su maleta y meter el garrote, que tenía su propio material. Él no quería un garrote cualquiera, él quería su garrote de la Audiencia de Granada, que hoy en día está expuesto aquí en Granada y que se puede visitar, está en uno de los pasillos de la audiencia. Él se llevaba su propio garrote para asegurarse que el instrumental era propio. Y ya veis que la niña se acerca, le da un besito y podemos suponer que le dice: papá, que tenga buen trabajo. El trabajo es cogerse el tren, irse a Sevilla y aplicar su sentencia. Yo, la verdad, me parece muy sobrecogedor toda esta liturgia que él sigue, pero lo habéis podido ver en las imágenes, es algo muy cotidiano, no es algo extraño, no es algo que él oculte, sino que lo hace de una manera normal. Tuvo que hacer ese ritual 17 veces, que eran las 17 ejecuciones que tuvo. Una de las ejecuciones fue triple. Le dijeron que si necesitaba ayudante, pero él era también bastante pesetero y entonces pensó que si venían ayudantes iba a cobrar menos. Y entonces lo que dijo
Usted no se preocupe, yo los preparo los 3 y me pongo en serie y les doy a los 3 a la manivela y me los quedo tranquilo. Utilizaba el garrote vil. Conocéis todos el garrote vil, creo yo, es un instrumento absolutamente nacional, igual que la guillotina fue absolutamente francesa. El último verdugo con guillotina tuvo el honor de haberse liquidado a 250 personas y tenía en su casa una guillotina en pequeñito que cuando iban las cámaras y hacerle reportajes pues les enseñaba el sistema porque le gustaba mucho saber cómo funcionaba la guillotina y demás. En España el garrote vil se estableció como única forma de realizar los ajusticiamientos en 1812, justo cuando acaba la guerra de la independencia. Lo estableció Fernando VII y se denominó como vil, garrote vil, porque se aplicaba solamente a las personas de baja condición. Las personas de alta condición se les seguía haciendo un ajusticiamiento acorde con su clase social, que era cortarle la cabeza. Pensar que en esto de la muerte seguimos siendo igual de clasistas. La gente importante tiene que morir de manera importante, que se le corta la cabeza. El garrote solamente se aplica a gente pues general, Entonces el garrote vil se fue sofisticando, tiene origen en China y poco a poco fuimos dándole pues eso, una mejora hasta el que tuvo y utilizó Bernardo Sánchez Bascuñana, que era de triple rueda. Él lo que hacía era, daba media vuelta y eso provocaba una triple vuelta en el collarín. Por resumir, porque bueno, vamos mal de tiempo y tampoco quiero extenderme demasiado, comentaros que sobre nuestro queridísimo verdugo, yo hay un dato que quiero destacar porque me parece la clave del personaje. Y es que hemos visto a una niña que le da un beso y esa niña que le da un beso es su propia hija. Él tuvo 2 hijos de 2 matrimonios. El primer hijo nunca quiso saber de él, pero la niña, sin embargo, bueno, pues conoció a un hombre, pues, su papá, un hombre, pues eso, que la quiso mucho, que trabajó mucho, se esforzó mucho por traer el pan a casa, y que la niña, cuando se murió su padre en el año 73, poco después se murió su propia madre y la criaron las tías. La criaron a esta niña, la criaron las tías, se llamaba Inés Sánchez, y le ocultaron completamente el trabajo de su padre. Y esta niña se crió hasta los 17 años, se crió sin conocer cuál había sido el oficio de su padre. Ya a los 17 años empezó a preguntar, nadie le decía nada, ella se extrañaba y acabó mandándole una carta al autor del documental, a Martín Patino, Basilio Martín Patino, diciendo que se había enterado que había un documental sobre su padre y que quería el documental para verlo. Basilio Martín Patino, claro, se sorprendió diciendo, es que me está pidiendo la hija del verdugo, que no sabe nada de su padre. Y entonces lo vieron juntos. Imaginaros la niña cuando ve el oficio de su padre y cuando ve a su padre en el documental. Pues la niña lo que ha hecho ha sido resolver su problema respecto al oficio de su padre, diciendo simplemente que su padre era muy bueno, que se dedicó a lo que se dedicó por necesidad y que ella no tiene nada que reprocharle. Algo así como mi queridísimo papá era el queridísimo verdugo que siempre voy a recordar. Tanto impactó esto al autor del documental, a Basilio Martín Patino, que incluso hizo un epílogo final de su propio documental y entrevistó a la propia hija y hizo un pequeño documental de unos 12 minutos, un corto, en el que su hija, la hija de
Bernardo, habla sobre la relación con su padre y cómo ella ha conseguido superar el impacto de no haber conocido a su padre y después enterarse que su padre era el verdugo de Granada. Si queda un momentito, me gustaría poner para concluir un trocito más de nuestro personaje. Parece que estamos en un velatorio y me cago en la leche. ¿Por qué? Ahora cuando acabe esto tengo que tomarme una carreta de bicarbonato. ¿Qué coño bicarbonato? Como te diré una cosa, fue un buen panorama, ¿no? Bueno, espero haber sabido ilustrar un poco al personaje. Ha sido unas cuantas pinceladas nada más, porque quería que fuera una intervención corta, pero creo que es un personaje que invito a todo el público a que indaguen en él, y sobre todo lo que nos está proporcionando el ir empezando a difundir su figura es que están empezando a aparecer personas que le han conocido en Granada y que nos aportan datos sobre cómo era personalmente y después, bueno, cómo se comportaba. Ya habéis visto que acababa bailando en una de las cuevas de Granada, o sea que era una persona que llevaba muy bien su oficio, que esperemos que nunca vuelva a repetirse. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias, César.